Bienvenido a Más que Números. En este video vamos a ver cómo calcular las principales medidas de variabilidad, también conocidas como medidas de dispersión, utilizando las funciones de Excel. Recuerda suscribirte, darle like al video si es de tu agrado y compartirlo con tus contactos y amigos. Comencemos. Vamos a suponer que contamos con dos conjuntos de datos numéricos, cada uno con 10 elementos. Si los representamos en un gráfico de dispersión, estas serían sus gráficas. Ahora, si calculamos la media o valor promedio para los dos conjuntos, en ambos casos nos da como resultado 46.6. Podría decirse entonces que el valor promedio puede ser representativo de ambos conjuntos, pero ¿representan con la misma fidelidad a los dos conjuntos de datos? Como se puede observar, en el segundo grupo los datos están más distantes del valor promedio, por lo que la media sería menos representativa de los mismos que para el primer conjunto de números. De ahí que siempre es importante acompañar al valor de la media de una variable de una medición de la dispersión de los datos. Estas mediciones por lo general se calculan como un promedio de las variaciones individuales de cada dato respecto de la media. En resumen, la variabilidad para un conjunto de datos cuantitativos nos indica qué tan distantes o dispersos están los valores de los datos con respecto a un valor de referencia, que generalmente es la media o promedio, o qué tan agrupados están alrededor del valor central como la mediana del conjunto de los datos ordenados en forma ascendente, como lo veremos en el caso del rango intercuartílico. Las medidas de variabilidad que más se utilizan y pueden ser calculadas de manera sencilla a través de las funciones de Excel son las siguientes. El rango, que es la diferencia entre el valor máximo que tenemos en nuestro conjunto de datos menos el valor mínimo del mismo conjunto. Después el rango intercuartílico, que es la diferencia entre los valores del cuartil número 3 y el cuartil número 1. Este representa el rango que tienen los valores que se ubican entre el 25% y el 75% del ordenamiento ascendente de todos los datos que estamos analizando. La varianza poblacional, que es un promedio de las diferencias al cuadrado entre cada uno de los datos observados con respecto a la media poblacional. Si hablamos de una muestra, la varianza sería la varianza muestral, que tiene el mismo significado, un promedio aproximado de lo que es la diferencia al cuadrado de la media muestral con respecto a cada uno de los valores observados. La diferencia aquí es que se divide entre el valor o la cantidad de datos que contiene la muestra menos 1. La desviación estándar poblacional y la desviación estándar muestral están relacionadas con las varianzas poblacional y muestral respectivamente. Así, la desviación estándar poblacional equivale a la raíz cuadrada de la varianza poblacional y la desviación estándar muestral a la raíz cuadrada de la varianza muestral. Recordar que en ocasiones la desviación estándar también se denomina como desviación típica. Finalmente, la desviación media, que es un promedio de la suma de los valores absolutos de las diferencias entre cada valor con respecto al valor promedio de los datos que se estén trabajando. Estas serían pues las medidas de variabilidad que vamos a ver cómo calcularlas utilizando la hoja de cálculo de Excel. Para los cálculos que vamos a realizar, utilizaremos este conjunto de datos que corresponden al porcentaje de ganancia bruta anual de 25 empresas en un año determinado. Es importante destacar que en este momento no es necesario hacer ordenamiento ascendente de los datos para realizar los cálculos, ya que si esto fuera necesario, las funciones de Excel lo realizan de manera interna antes de generar su resultado. Aquí tenemos las diferentes medidas de dispersión que vamos a calcular y vamos a iniciar nosotros con el rango. Y el hecho de que tengamos aquí dos encabezados, uno para población y otro como muestra, es debido a que tanto para la varianza como para la desviación estándar tenemos dos funciones distintas para calcularlas.
y vamos a mostrar en este video cómo utilizar ambas. Como lo comentamos al inicio, el rango se calcula con la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de los datos que estamos analizando. Entre mayor sea el valor del rango, mayor será la dispersión de nuestros datos. Para calcular el rango en Excel utilizaremos las funciones max y min. Estas funciones permiten establecer cuál es el valor máximo dentro de un conjunto de datos y cuál es el valor mínimo dentro de ese mismo conjunto. En el caso del cálculo del rango, vamos a ubicarnos en la celda en la que queremos que aparezca el valor del mismo. Escribiremos después del signo de igual la fórmula max, seguida del rango de celdas de los datos que nosotros estamos analizando, entre paréntesis. El signo de menos y luego la función min, para decirle también entre paréntesis en qué celdas están los datos para los cuales hay que calcular el valor mínimo. Con esto, Excel nos arrojará el valor para el rango del conjunto de datos analizados. El resultado en este caso es de 70.1. Recordar que sería 70.1% de margen de ganancia bruta anual. Veamos ahora cómo calcular el rango intercuartílico. Recordando que este se calcula restando del valor del tercer cuartil el valor del primero de los cuartiles. Y su resultado representa el rango que existe entre el valor ubicado en el percentil 25 y el del percentil 75. Como es una resta de cuartiles, entonces en nuestra celda debemos escribir que ese valor se calcula con la diferencia de los valores que obtengamos al restar el valor del cuartil 1 del valor del cuartil número 3, calculados estos con la función cuartil.inc, indicando en el caso del tercer cuartil que se trata del cuartil número 3 y del primer cuartil, el cuartil número 1 para el mismo conjunto de datos, en este caso los datos entre A2 y E6. El resultado de este rango intercuartílico en este caso es de 22.5. En algunas versiones de Excel, las más antiguas, solo aparece la función cuartil y no la de cuartil.inc. En estos casos hay que utilizarla con la misma lógica de asignación del rango de valores a analizar y número de cuartiles a calcular. El resultado es el mismo, 22.5. En resumen, este es el rango entre el valor del cuartil 1 y el cuartil 3, es decir, para el 50% de todos nuestros datos alrededor de nuestro valor central o mediano. Entre más amplio es el valor del rango intercuartílico, la dispersión también es mayor. Es un dato útil en el análisis exploratorio inicial de los datos. Calcularemos ahora la varianza, que como ya dijimos es un promedio del cuadrado de las diferencias entre el valor de cada dato y la media poblacional o muestral según se quiera calcular la varianza para una población o para una muestra. Para el cálculo de la varianza poblacional utilizamos la función var.p. La p hace referencia justo a que el cálculo se hará considerando que el rango de las celdas que se le proporciona a la función corresponden al total de la población y no a una muestra. En este caso, el resultado de la varianza poblacional es igual a 297.8. Para el cálculo de la varianza muestral, utilizamos la función var.s, donde la s de la palabra sample en inglés significa muestra. Hace referencia justo a que el cálculo se va a hacer considerando que el rango de las celdas que se le proporciona a la función corresponden al de una muestra. Si estos 25 datos los consideramos una muestra, el resultado de la varianza muestral es igual a 310.2. Calcularemos ahora las desviaciones estándar.
Aun y cuando la desviación estándar, ya sea poblacional o muestral, se pueden calcular a través de la raíz cuadrada de las correspondientes varianzas, Excel tiene una función específica para estos cálculos. La desviación estándar poblacional se calcula con la función desbest.p, en donde nuevamente la p indica que el cálculo se hace asumiendo que el conjunto de datos proporcionados son de toda una población, dando por resultado que, en este caso, la desviación estándar poblacional es igual a 17.3. Recordar que la desviación estándar siempre tendrá las mismas unidades en que nuestros datos estén siendo medidos. Porcentaje en este caso, es decir, la desviación estándar poblacional para este conjunto de datos es del 17.3% de margen de ganancia bruta anual. Si el cálculo de la desviación estándar es para una muestra, entonces la función que se utiliza es desbest.m, donde la m indica que se tratará a los datos proporcionados como si se tratara de una muestra para hacer el cálculo. El resultado de la desviación estándar muestral en este caso es de 17.6% de margen de ganancia bruta anual. La última medida de variabilidad es la desviación media, también conocida como desviación promedio en términos del Excel, y se calcula con la función desprom, a la que solamente hay que indicarle entre paréntesis el rango de celdas que contiene los datos que debe utilizar para calcular su valor. En este caso, desde A2 hasta E6. Así, la desviación media para este conjunto de datos es de 13.6. Y al igual que la desviación estándar, también sus unidades de medición se corresponden con las de los datos originales bajo análisis, porcentaje de margen de ganancia bruta anual. A continuación, dejo una secuencia animada con un resumen de cómo hacer los cálculos revisados en este video. Gracias por tu atención. Espero que este video haya sido de utilidad para ti.
Recuerda suscribirte, darle like al video si fue de tu agrado y compartirlo con tus contactos y amigos. Nos vemos en una próxima entrega de Más que Números.